Buenas tardes, soy el politólogo Daniel Arias y es un honor para mí estar presente en este foro del día de hoy. Quiero darle las gracias por anticipado a todas las autoridades de la Universidad Bicentenaria de Aragua, especialmente a los doctores Beni Márquez y Noelia Alfonso, que coordinan la línea de investigación Geopolítica, Estudios Internacionales y Cultura de Paz. Y en este sentido, mi tema del día de hoy es la importancia de la educación digital en el fomento de una cultura de paz. La cultura de paz, al igual que cualquier otro tipo de conocimiento, se difunde, se instruye, se expande a través de la tecnología de la época. Y en este sentido, es importante entender cómo la educación digital, al igual que cualquier otro tipo de tecnología, ha expandido los límites del conocimiento, su difusión, y en este sentido es lo que vengo a hablar hoy de forma muy sintética, debido a que tengo un límite de tiempo. Quiero enfatizar primero que cuando hablo de educación digital, estoy hablando de 6 generaciones de educación digital que hemos tenido la dicha de vivir quienes tenemos cierta edad. Para un joven, a lo mejor la tecnología moderna le permite desconocer cómo fue el inicio de esta historia, pero en este sentido yo quiero decir que cuando vamos a la historia y volvemos al inicio del Internet, al famoso ARPANET creado por DARPA, donde algunas universidades y centros militares se comunicaban, debemos decir que eso es prácticamente la generación cero. Es donde se hace el diseño y la publicación de los elementos en línea. Y entonces de allí vamos a saltar a la generación 1 o la primera generación de educación digital, donde hablamos del Internet y el correo electrónico. Generación donde lamentablemente muchísimas personas se han quedado simplemente con la utilización del correo electrónico y se han negado a modernizarse. Pero lo cierto es que sin el email jamás hubiéramos podido llegar a donde estamos hoy en día. El email permitió traspasar grandes volúmenes de información de forma escrita, de forma audiovisual, y en la medida que ha habido ampliaciones de la capacidad tecnológica, hemos podido observar cómo la educación digital, al igual que otras formas de comunicación, han tenido una ampliación. Pero arrancamos de la primera. Después vamos a la segunda generación de educación digital, que tiene que ver con los juegos digitales, los juegos en línea. En la medida que la capacidad de las computadoras y de los programas permitió ampliar su capacidad, aparecen los primeros juegos educativos. Y estos juegos educativos son de una enorme importancia, porque a través del juego es muchísimo más fácil explicar y educar a las personas a través de un contenido que se puede repetir una infinidad de veces a través de una serie de programas específicos. Ahora, estos juegos digitales, cualquiera que sea el tema que se vaya a tratar, no hubieran sido posibles sin el avance tecnológico que permite insertarlos en línea o insertarlos en CD o insertarlos en cualquier otro tipo de sistema con un avance tecnológico. Cuando voy a la tercera generación, que es una generación que se puso en boga, digamos, durante la epidemia del COVID, estamos hablando específicamente de la generación de las aulas virtuales. Mucha gente desconocía o no utilizaba esta tecnología hasta que el COVID-19 obligó a los estudiantes a quedarse en sus casas y muchísimos profesores pasamos entonces a la imperiosa necesidad de tener que crear aulas virtuales donde los contenidos eran compartidos con los estudiantes que no podían tener una situación presencial. ¿Qué es lo importante de las aulas virtuales? Que las aulas virtuales permiten un conocimiento redondeado en el cual
evidentemente, pueden haber exámenes, se pueden hacer evaluaciones en línea, se pueden hacer cualquier cantidad de biblioteca con contenidos específicos por tema y se pueden hacer una evaluación de los estudiantes que se coloca dentro del aula. Es decir, que el maletín del profesor o el archivo del profesor se coloca dentro del mismo aula virtual. Y este nivel de transparencia no solamente aumenta la confiabilidad, aumenta la curiosidad del estudiante, sino que evidentemente permite, una vez que está montada el aula virtual, reciclar los contenidos, una vez que los estudiantes pasan, poner nuevos estudiantes y multiplicar el curso infinidad de veces. Esto es importantísima, la aparición del aula virtual, que es el principal componente de la tercera generación. Luego vamos a la cuarta generación, que es la generación de los dispositivos móviles y las redes sociales. Esto es importantísimo, porque los primeros celulares, incluso hasta hace pocos años, no tenían la suficiente capacidad, tanto de memoria como de velocidad, para convertirse en los instrumentos educativos que soy hoy en día. Hoy en día los teléfonos móviles y las redes sociales son un componente fundamental de la educación. Es muy difícil imaginarse un profesor que no haya convertido sus secciones en aulas WhatsApp. Lo digo WhatsApp, puede ser cualquier otro tipo de red social, pero el hecho es que las redes sociales permiten el intercambio diario y cotidiano, tanto de información de clase como de tareas, como de contenidos, y en este sentido se debe decir que el estudiante, sin importar que esté en una computadora, en un ambiente en línea, el hecho de tener el teléfono móvil hace que prácticamente todo aquel que tenga este dispositivo tenga la capacidad concreta de recibir la información en tiempo real. De esta manera, profesores como mi persona pueden enviar tareas a 300, 400 estudiantes toda la semana, distribuyéndolas por salón, estableciendo los contenidos específicos e incluso mandando los exámenes, los cuestionarios que tienen que contestar toda la semana. Y esto es algo que no se hubiera podido hacer anteriormente. Finalmente, pasamos a la quinta generación, que es la generación de la nube y los contenidos abiertos. Esto es muy importante porque los estudiantes más jóvenes no saben o no conocieron el inmenso problema que era la memoria de la computadora. El problema de que no me cabía la información en el disco duro. Hoy en día la nube acabó prácticamente con todos esos problemas. El envío de archivos en Drive, el envío de archivos compactos en ZIP, el envío de cualquier tipo de información codificada para reducir sus datos y después ser traducidos en grandes volúmenes de información. Esas son situaciones que hoy en día son posibles en su nivel de agilidad gracias a la nube. Y en este sentido debemos decir que la aparición de la nube cambió por completo tanto la calidad de la educación como la profundidad. Eso es muy importante que se entienda. La profundidad educativa se ha ampliado de una manera enorme y prácticamente cada profesor, cada estudiante, cuando abre un email, abre un archivo digital donde él puede tener una caja fuerte y en esa caja fuerte guarda toda la información que él amerita guardar. Y esto es importante porque anteriormente había que tener una computadora con varios discos duros o había que tener una computadora con un disco duro de una enorme capacidad que muchas veces generaba costos financieros prohibitivos, tanto para el profesor como para los estudiantes o cursantes de un curso. Y finalmente entramos ya, la nube es la quinta generación, ahora entramos en la sexta y última generación,
que tiene que ver con los cursos masivos en línea, los llamados MOOC, o Massive Open Online Course. ¿Qué sucede? La capacidad de enseñar cientos o miles de estudiantes en línea es algo que hoy en día fue el sueño de muchas universidades y ahora es una realidad. Se hace posible enseñar miles de estudiantes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, a través de cursos en las principales universidades como Harvard o MIT, que tienen en diversos idiomas cursos completos sobre diversos contenidos. De hecho, esto es tan importante que en el proyecto 47 del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, él establece la creación de una universidad virtual nacional. Él la llama a la Academia Americana, que para nosotros tiene otro contenido por un famoso centro de entrenamiento y formación laboral en Venezuela. Pero que Donald Trump establece que este proyecto educativo tiene como finalidad tratar de establecer varios miles de cursos certificados a nivel federal para que los estudiantes que cursen estos contenidos adquieran no solo conocimientos y habilidades, sino capacidades certificadas a nivel académico y a nivel laboral. Entonces, entendiendo estas inmensas capacidades de lo que yo llamo, o llaman los expertos, la educación digital, podemos imaginar ahora esta herramienta utilizada ¿para qué? Para el fomento de lo más importante que tiene esta línea de investigación, que es la educación para la paz. Ahora entendemos cómo es la educación para la paz. El fomento de ciertas habilidades, como son el pensamiento crítico, la participación democrática, el respeto y la tolerancia por la diversidad cultural y especialmente el respeto y la aceptación por el pluralismo político. Porque la educación para la paz necesita de estos valores fundamentales, de estos principios generales, para que las personas, a pesar de tener una diversidad de pensamientos, sean capaces de aceptar los pensamientos de las demás personas sin tener la necesidad de aceptarlos en su fuero interno. Respetar otras formas de pensamiento, sea religioso, sea cultural, sean pensamientos políticos, sean ideologías de diversa forma, son sin duda entender que una persona no es dueña de la verdad, sino que pueden haber variadas interpretaciones de la verdad. Y en este sentido, desde el punto de vista científico, debemos entender que la misma idea probabilística de la verdad, ya que el pensamiento determinístico fue superado hace muchísimo tiempo, nos exige que todo pensamiento tenga que ser continuamente experimentado, verificado y ampliado con otros conocimientos. Y es aquí donde prevenir y resolver conflictos exige que las herramientas fundamentales de la cultura de paz, como son el diálogo, la negociación y la mediación, sean herramientas continuamente interpretadas a través de los cambios culturales, y especialmente son herramientas que para su difusión no hay nada mejor que las modernas tecnologías, de tal manera de que puedan ser aplicadas tanto por estudiantes como por profesionales, tanto por políticos como por comerciantes, por cualquier tipo de ciudadano, a través de la tecnología digital. La tecnología digital permite a las personas adquirir estos conocimientos de una manera infinitamente más profunda, de una manera muy diferente a como se hacía anteriormente en cursos, cuando no existían estos medios digitales. Por tal razón, es la importancia de esta charla de hoy, con muchas limitaciones debido al tiempo, pero que más que todo es para mí
un exhorto importante para entender cómo la educación digital va a cambiar la manera de difundir tanto los valores como las herramientas que constituyen los elementos centrales de la cultura de paz. Les doy a todos las gracias por haberme escuchado. Soy el politólogo Daniel Arias y tengan todos muy buenas tardes.